Hola, vamos a hablar acerca de Lilith. Esto tenemos que empezar aclarando un montón de confusiones que hay respecto a este término, porque se entienden muchas cosas por Lilith, es decir, astrológicamente hablando, tenemos por lo menos cuatro cuerpos o conceptos relacionados con Lilith que podemos ubicar en el mapa, y eso es lo que nos genera esta gran confusión a la hora de interpretar Lilith y a la hora de que la gente pregunte por Lilith en su mapa. Uno dice, bueno, pero ¿cuál Lilith? Si hay un montón. Entonces empecemos entendiendo que hay un asteroide pequeñito, un asteroide menor que se llama Lilith, que sí es un cuerpo físico, es una roca del cinturón de asteroides, el mismo cinturón de asteroides donde están Ceres, Vesta, Palas y Juno, que son los 4 asteroides principales o los más grandes. Pues hay miles y miles de asteroides más chiquititos y uno de ellos es Lilith también. Luego tenemos un concepto de luna oscura, de luna negra, que es hipotético. Es hipotético porque se ha mencionado a través de los siglos en la astrología, desde 1600 y pico, fue la primera vez que alguien dijo haberla visto, que supuestamente es como un satélite gemelo pero invisible que tiene la Tierra, pero no ha sido científicamente verificado. También le conocen como la luna de Wald, con DH al final. Entonces, a esa también la entienden como Lilith a veces, ¿ok? Y también se calcula en astro.com y en estos programas de astrología, tiene órbita, dura 129 días en dar la vuelta, se demora pocos días en cada signo, es muy distinta a las otras que vamos a ir viendo. Y tenemos también a otra Lilith, que es la que generalmente los programas de astrología marcan como Lilith, que es un punto astronómico, que no es un cuerpo, no es una roca, no es un planeta, no es un asteroide, es un punto astronómico que se relaciona con la órbita de nuestra luna, de nuestro satélite. Como todo cuerpo en el sistema solar, la órbita de la luna no es redonda, perfecta, sino elíptica, es decir, alargadita. Y la Tierra, nuestra Tierra, está en uno de los centros de esa elipse. Pero en el otro centro hay un punto que sería como la proyección, el punto oscuro, y está orientado hacia el apogeo, o sea, hacia la zona más lejana de esa órbita. Entonces, a ese centro es al que se le denomina Lilith, y ese sí es el que vamos a estudiar hoy. De ese Lilith también hay dos. Esa es otra parte de la confusión. Está igual que los nodos lunares, Lilith True o Lilith verdadera, y está la Lilith Mean. Así se llama en los programas astrológicos. Mean quiere decir que es como un promedio que se saca de la posición de ese punto, que es muy errático y muy difícil de ubicar por los mismos movimientos que tiene nuestro sistema solar, porque no son solamente rotación y traslación, lo que nos enseñaron en el colegio, ¿no? Que hay 2 movimientos de la Tierra y por ende pues de los diferentes satélites y planetas, el movimiento de rotación alrededor de su eje y de traslación alrededor del Sol, pero en realidad nuestra Tierra sola tiene más de 12 movimientos y eso hace que sea difícil de ubicar en el espacio, en un punto determinado, ese punto verdadero de la Lilith, y por eso los astrónomos sacan en determinado tiempo un promedio de dónde estuvo, y esa es la Lilith Mean. Igual que los nodos lunares, exactamente igual. Ustedes van a ver en los programas que encuentran el nodo True y el nodo Mean, el nodo verdadero y el nodo promediado. En este caso se estudian las dos, Lilith. La que más historia o trayectoria tiene en cuanto a recopilación de datos y estadística de casos es la Lilith Mean, el promedio. Pero también hay autores que dicen que entre esas dos posiciones, que a veces puede ser muy amplia, a veces puede ser muy corta la distancia, en un mismo mapa, se genera un corredor de Lilith, un espacio en el mapa que está impregnado por la energía, por la fuerza de este punto astronómico. Entonces, habiendo entendido lo que es ese Lilith al que vamos a referirnos, que no es el asteroide, no es el asteroide menor, no es la luna oscura, que es ese punto hipotético, ¿okay? Es como el foco de sombra, también le dicen así, el foco de sombra de la órbita lunar en la trayectoria que tiene alrededor de la Tierra. Entonces, bueno, entendiendo eso, vamos a ver qué significa ese punto en nuestro mapa, qué significa Lilith. Se nos dice que Lilith es como la gemela del centro ígneo de la Tierra. Es decir,
en esos juegos de gravedad astronómica, a veces yo soy muy técnica, pero es que es muy bueno que ustedes entiendan de dónde surge el significado, porque la astrología no es un capricho, no es una intuición, realmente surgen los significados de la astronomía de estos procesos. En este caso no es un cuerpo celeste, pero sí es un punto matemático que se genera por movimientos de otros cuerpos celestes, como la Tierra, la Luna. Entonces, por eso me gusta que entiendan un poquito, aunque sea muy por encima, esa parte técnica. Y cuando digo que es un gemelo del centro de la Tierra, el centro ígneo de la Tierra, es porque hay una fuerza de gravedad que sostiene a la Luna en su sitio respecto a la Tierra. Esa Luna se ve por una fuerza centrífuga atraída hacia afuera, como a quererse ir, pero la Tierra la jala con su magnetismo, su gravedad, y eso la mantiene en órbita. Pero además también está el jale mayor que hace el Sol, que también nos atrae a la Tierra y a todo lo que va con nosotros, incluida la Luna. También se genera como una línea de tensión. Y en contraposición está ese otro punto que es Lilith, que también nos jala hacia el otro lado y mantiene de alguna forma el equilibrio en nuestra relación Luna-Tierra-Sol. Por eso Lilith es un punto que a veces se observa en las sinastrías y en las relaciones cuando es predominante, porque de hecho está muy vinculada con la Luna, con el Sol, que son los agentes de las relaciones principales en nuestro mapa. Entonces, ella representa ese fuego ígneo, esa kundalini, esa energía en bruto. Y aquí es muy importante mencionar, por ejemplo, la historia del personaje Lilith, de dónde toma el nombre este punto astronómico. Y esto viene de un mito, incluso prejudío, en el que esa fuerza femenina en bruto, esa fuerza salvaje de lo femenino, es exiliada, porque la historia cuenta en esta mitología judaica y prejudaica que Lilith fue la primera mujer de Adán, la primera esposa de Adán, que ella no se quiso adaptar a ser subordinada, a ser como inferior a Adán. Ella fue creada igual y ella peleó por su igualdad junto a él, y como no la consiguió, porque esa cultura ya estaba haciendo una transición hacia el patriarcado, pues fue exiliada. Simbólicamente, yo no creo que en realidad haya sido una mujer llamada Lilith. Me imagino que tuvo que ver con un proceso cultural, con una tribu, con algo más grande, que en realidad con el concepto de lo que es esa igualdad, ¿no? Hombre-mujer, y se reprimió, fue reprimida esa feminidad, y eso es lo que realmente Lilith simboliza en nuestro mapa, es donde ha sido reprimida grandemente nuestro contacto con ese instinto salvaje, con esa sabiduría, porque es una sabiduría pero instintiva, no es racional, no está procesada por la mente. Entonces, luego el judaísmo vuelve a introducir a Lilith otra vez a través de la historia bíblica y la pone como la serpiente que viene a tentar a Eva para que muerda la manzana y todo este cuento, ¿no? Entonces, y ya esa serpiente trae en sí el simbolismo de la kundalini, de la fuerza vital. Y cuando uno piensa, no, bueno, pero la kundalini es algo maravilloso, es eso que todos queremos despertar cuando hacemos yoga para que ilumine nuestros chakras, para que nos podamos iluminar completamente. Pero yo me acuerdo mucho de un maestro de yoga con el que yo crecí espiritualmente hablando, y él era muy delicado con los ejercicios de pranayama, por ejemplo, de respiración, y con los ejercicios en general avanzados de la yoga, porque él decía que había muchos casos en los que la persona puede hacer un despertar prematuro, no está preparado, de esa kundalini, y hay calcinaciones automáticas. Hay casos registrados de personas que quedan en cenizas por despertar esa fuerza, o sea que en bruto es altamente destructiva, como la energía nuclear. Entonces, ahí entiendo un poco más ese significado de Lilith, ¿no? Entender esa analogía entre esa fuerza en bruto cuando no ha sido trabajada conscientemente, cuando no ha sido mirada y vista, sino que de un proceso de estar completamente reprimida, se abre, se destapa y surge salvajemente, pues también puede ser muy destructiva. De hecho, hay estadísticas en las que Lilith es prominente en mapas de los asesinos en serie, por ejemplo. Ted Bundy, que ahorita me imagino que ha sonado mucho porque le han sacado una serie y un documental en Netflix, pero como él, muchos otros de los que se conoce por registro público su hora de nacimiento, su lugar de nacimiento, y se ha hecho su mapa, y resulta ser siempre muy prominente Lilith. Con esto
quiero decir dos cosas. Una, que no quiere decir que si tienes a Lilith prominente en su mapa seas potencial asesino en serie, no. Simplemente que los asesinos en serie por lo general sí tienen a Lilith prominente en su mapa con otras condiciones que agravan esta situación y que seguramente generan esa dinámica psíquica, psicológica, patológica, que los lleva pues a actuar de esa manera. Y ahora, entender qué quiere decir que sea prominente Lilith o cualquier asteroide, hablando ya de este nivel de asteroides que no son planetas principales, en tu mapa natal. Tiene que ver con que ese punto, Lilith o cualquier asteroide, toque uno de los llamados 7 puntos de poder en tu mapa. ¿Y cuáles son esos 7 puntos de poder o especiales en el mapa? Son, por un lado, los luminares, la luna y el sol. Por otro lado, los 4 ángulos, el ascendente, el descendente, el medio cielo y el fondo del cielo, las 4 esquinas de tu mapa. Y en tercer lugar, también esto está relacionado con el regente del ascendente, que es muy importante en una carta natal. Entonces ahí están los 7, luna, sol, regente del ascendente y los 4 ángulos. Si Lilith toca alguno de esos puntos, es prominente en tu mapa. En el caso de los ángulos, si está ubicada en el ascendente, aunque no esté a 3 grados de tu grado ascendente, sino presente en el ascendente, o en el medio cielo, o en el descendente, o en el fondo del cielo, ya se considera como especial, como prominente. Entender que, bueno, de esa manera puedes saber si Lilith es prominente o no en tu mapa, sin tener que asustarte, porque, como les dije, no quiere eso decir que sea algo totalmente negativo, simplemente que hay que entender esa fuerza que está en bruto, esa fuerza que realmente es muy poderosa, pero hay que saber liberar de manera consciente, hay que hacer la paz, porque Lilith representa todo lo que ha sido excluido de la psiquis, de la conciencia, de nuestra vida. Es un espejo muy nítido de nuestra sombra. Entonces, en cuanto más nos esforzamos en reprimir, no mostrar, en ocultar, más fuerza le estamos dando y más fácilmente nos va a sorprender por algún lado al erupcionar y salir de alguna manera. Puede ser en características de nuestra personalidad, puede ser en situaciones, con personas que detonan ese botoncito de Lilith. Es una fuerza mezclada entre Neptuno y Eris, porque es algo chamánica también. Es como ese estado en que no somos plenamente conscientes cuando los chamanes están en trance, por ejemplo, que hay como esa capacidad o de liberar demonios también, o de transmitir mensajes y revelaciones en un momento dado. Ahí está la parte neptuniana. Pero Eris también, porque hay mucha furia, hay mucha exclusión de por medio, hay mucho miedo a asumir semejante poder, y por eso, pues, la exclusión. Entonces, es como esa mezcla, Neptuno-Eris. Representa también a la otra, la amante. En las relaciones, pues tiene mucho que ver con esos dilemas, ¿no? De las mujeres excluidas porque fueron la otra, o uno cuando es la otra. Representa esa víctima que pelea con uñas y dientes para defenderse, que no se deja, no es una víctima sumisa, es una víctima fuerte, una víctima peligrosa también, porque puede pasar muy rápidamente de víctima a victimario. Es una sed de venganza muy grande también, que se puede manifestar en una sed de venganza también, ¿no? Entonces son todos esos como elementos, esas emociones en bruto, esas circunstancias de la vida también en el caso de algunas personas. Y pues hay que saberla entender, ¿no? En los signos, en las casas que está ocupando, en menor medida. Y cuando es prominente, pues sí hay que prestarle mucha atención para saber de qué forma nos estamos relacionando con esa energía y de qué forma esa energía está hablando a través de nosotros también. Estamos siendo intérpretes de ese gran poder de la naturaleza. Entonces, ella se demora 9 años en dar la vuelta por el zodiaco. Lilith se demora 9 meses, como una madre, también como un embarazo. Está muy relacionado con esa energía de la madre, pero la madre que no se le permitió ser madre. Está muy relacionada con los abortos, por ejemplo. Y ella pasa, como les digo, 9 meses en cada signo. En este caso, ahorita en el 2020, ella acaba de entrar en febrero en el signo de Aries. No estaba en Aries desde el 2011. En el 2011, Lilith coincidió en Aries con Urano. Hubo una conjunción entre Urano, Marte y Lilith
y fue un año realmente bastante explosivo socialmente. Si ustedes recuerdan, fue la primavera árabe, estuvo todo el proceso de Ucrania, estuvo todo el proceso de Grecia, o sea, hubo mucho revuelo, Islandia, un montón de referentes actuales de rebeliones, de procesos de querer liberar muchas cosas, y fue pues bastante convulso, ¿no? En este caso, Lilith llega a Aries, no va a coincidir ya con Urano, Urano ya está en Tauro, no va a ser tan volátil este tránsito por Aries como en aquella oportunidad. Sí va a tener alguna tensión, sí va a danzar con algunos planetas difíciles. Por ejemplo, en agosto 15 ella hace una cuadratura a Plutón, y en septiembre 17, estando Marte retrógrado, hace una cuadratura con Saturno en Capricornio. Esos momentos van a ser de tensión social, colectivamente hablando, por este tema, este clima que se genera, ¿no? Con me pienso yo que va a ser como el intento de la parte de los poderes y de la parte burocrática y de la parte plutocrática, o sea, la gente que tiene el poder, de reprimir esas rebeliones, de reprimir esa fuerza de liberación que es Lilith en Aries. Y eso va a generar una reacción en consecuencia, entonces va a ser difícil de manejar. Marte va a estar retrógrado además, entonces es como que esa fuerza para combatir va a estar un poco frustrada, y eso puede generar todo un clima y todas unas condiciones que cuando Marte se libere y se ponga directo puede pues también ser bastante explosivo. En octubre 21 Lilith pasa a Tauro, a mediados de diciembre coincide con Urano y vuelve a haber una conjunción Urano-Lilith, pero en Tauro es diferente. La cosa es que en enero Marte sale por fin de Aries y llega a Tauro, y volvemos a tener esta conjunción triple Lilith, Marte, Urano. Entonces ahí es donde está la curiosidad, ¿no? ¿Qué reglas se van a romper en ese momento? ¿Qué rebeliones se van a gestar o se van a formar en ese momento? Vamos a mantenernos atentos a ver cómo fluye el mundo de aquí a allá, para entender pues este proceso de Lilith, colectivamente hablando. En lo personal pues depende mucho de lo que toque en tu mapa. Les hablaba el otro día en un post, o lo voy a dejar en estos días, pues lo escribí hace días pero recién va a salir en mis redes sociales, de cuando Lilith nos sacó la lengua a todos a través de Shakira en el Super Bowl del 2020. Y bueno, pasen por allá y lean ese post, que ahí les explico más acerca de eso.